Hoy quiero compartir con todos vosotros este vídeo, que es una intervención de Macarena Olona, en la que le cantó las 40 al director general de la policía, lo que muchos de nosotros hubiéramos querido decirle. Se lo dijo Olona con su habitual don de palabras. Vamos a escuchar lo que decía Macarena Olona. Venia, señor presidente. Pues, señor director, vamos a seguir con los bulos. Porque no considera ciertas las manifestaciones que tanto este portavoz como el portavoz del Grupo Parlamentario Popular están vertiendo sobre lo ocurrido en Vallecas y apunta que el ministro del Interior carece de información detallada sobre los operativos. En cambio, cuando estamos ante el conocido popularmente como el bulo del culo, el ministro tiene una información tan detallada que es el que incluso a tiempo real la va proporcionando a los medios de comunicación, aun a riesgo de cometer la atrocidad que cometió, que es utilizar políticamente una supuesta agresión homófoba, utilizando políticamente la homosexualidad para luego acabar descubriéndose que era una denuncia falsa, y de ahí el conocido como bulo del culo. Pues entenderá, señor director, que si esto está más que constatado en unos casos, o como ocurriera en Valladolid, cuando el señor ministro en una entrevista en la cadena SER llegó a acusar a un hombre de ser el culpable del asesinato de su esposa, cuando a las horas se descubrió que lo que había ocurrido es que el hombre no había podido sostener a su mujer en la ventana cuando se estaba suicidando, y a pesar de ello fue condenado públicamente por el señor ministro, que también tenía al dedillo la información policial, pues entenderá que tratándose de estos otros hechos el razonamiento sea el mismo, o eso, como le decía, alguien en la cadena de mando no ha cumplido debidamente su trabajo, porque usted dice que fueron 11 los detenidos. La información que a nosotros nos consta es que fueron 13, y aunque la portavoz parlamentaria del Partido Popular no le haya dado el detalle, el sujeto al que nos estamos refiriendo es el hermano del Pirraca, Iñaki Jiménez, miembro de los Bucaneros, quien evidentemente no consta en el registro como seguridad privada, porque de eso se trataría la infracción administrativa prevista en el artículo 38, que es hacer las veces de seguridad privada sin disponer de la licencia necesaria ni del título habilitante. Y señor director general, no sé si usted gusta en usar de redes sociales, pero si las usase habría advertido por imágenes disponibles a todo el mundo en fuentes abiertas, es decir, sin acceder a ningún tipo de información privilegiada, como el conocido como Pirracas, miembro de los Bucaneros, se ha dedicado a dar instrucciones a la Guardia Civil en materia de seguridad ciudadana, tratándose de el acceso de personas o el paseo o tránsito de personas por las inmediaciones de la que al menos en aquel momento era la vivienda del señor Pablo Iglesias. Así que le ruego que no nos tenga por tan ignorantes a los portavoces de la oposición, porque con mucho respeto le estamos trasladando la información que, ya le digo, se constata, y lo constatan los ciudadanos por simple examen de fuentes abiertas. Y vamos a otro bulo, el de Ceuta. También aquí nuestro ministro del Interior negó que se hubiera producido una auténtica invasión migratoria el pasado 17 de mayo y 18 de mayo, y viene negando las cifras, cuando lo cierto es que se han calculado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en una invasión de más de 10.000 inmigrantes ilegales que fueron arrojados por el propio Reino de Marruecos a nuestras fronteras en Ceuta, en represalia de la entrada ilegal y permanencia ilegal en España del líder del Frente Polisario, hechos que han derivado en una investigación penal, en una instrucción penal, donde ha resultado imputada la otrora ministra de Asuntos Exteriores, y veremos hasta dónde llega en el ámbito del Ministerio del Interior, que es donde ahora se están analizando los indicios. Y ante estos hechos evidentes que todos los ciudadanos podíamos ver en las imágenes públicas, en las informaciones que iban proporcionando los sindicatos y asociaciones de Guardia Civil y Policía Nacional, también el ministro negó la mayor. Cuando conocimos que casi 1.000 menores habían entrado de manera ilegal y además
una situación muy dolorosa por cuanto conocimos a través de sus padres en redes sociales que habían sido engañados a través de autobuses que fueron puestos a disposición por el propio Reino de Marruecos a los menores, engañándoles para venir a España, diciéndoles que iban a ver un partido de fútbol con Cristiano Ronaldo. Hecho que se aprovechó por el gobierno de España, en vez de, para cumplir la ley, devolver a los menores con sus padres, para repartirlos por toda España con la ministra Montero al frente y arrebatarles de los brazos de sus padres. En estas circunstancias, la concreta pregunta que le formula este grupo parlamentario acumulada es qué medidas se han adoptado para poner fin a esa avalancha migratoria y a ese chantaje permanente que estamos sufriendo por parte del Reino de Marruecos. No me referiré a los 30 millones de euros de subvención directa concedida por el Consejo de Ministros, porque sobre eso versan otras preguntas con posterioridad. Tiene la palabra el director general. Muchas gracias, señora Olona. Cuando intervenía su señoría no sabía muy bien si iba a aterrizar en la pregunta o si estábamos en la 18, ¿no? La que tiene que ver con el incidente o la denuncia en Malasaña. Antes de entrar en harina, lo que le diré es que, mire, en las redes sociales funcionan o hay muchísima información y hay también muchísimos bulos, y como se puede usted imaginar, la policía nos gusta trabajar con rigor, hacer nuestro trabajo y no estar pendiente de cuestiones que no tengan que ver con la realidad, con la verdad. Me centro en su pregunta. Como sabe, como ha hablado de acciones o preguntas sobre las acciones que hemos adoptado por parte del Ministerio del Interior, lo que quiero decirles es que la política migratoria que se ha adoptado por parte del Gobierno de España, por parte del Ministerio del Interior, en el ámbito de nuestra responsabilidad, se basa en 6 ejes fundamentales. En primer lugar, el control de fronteras que estamos realizando, dedicando más policías cada vez a esta labor y dotándonos de más y mejores tecnologías para aumentar la eficacia en los procedimientos de control. En segundo lugar, se basa en el diálogo político con los países de origen y tránsito. En tercer lugar, fortaleciendo las capacidades operativas institucionales de las fuerzas de seguridad de nuestros socios. En cuarto lugar, luchando contra las redes de tráfico de seres humanos, las redes criminales que comercian con el sufrimiento y con las aspiraciones de miles y miles de inmigrantes, y esto ha llevado, como ya he tenido ocasión de informar en esta comisión, a que tengamos equipos conjuntos de investigación desplegados en países amigos de África Central y Occidental, con los que estamos evitando que es la salida de embarcaciones hacia nuestro país. Y la quinta columna vertebral de esta política tiene que ver con el retorno de aquellas personas que entran irregularmente en nuestro país, y el sexto elemento, la sexta columna, y que es muy muy importante, tiene que ver con el respeto a los derechos humanos de quienes llegan, porque aunque lo hagan de manera irregular, son personas que requieren nuestra atención porque también tienen derechos. Y esto es evidente. En el caso concreto de Ceuta, pues detectada la entrada masiva de ciudadanos marroquíes en la ciudad de Ceuta, tanto por la zona de Tarajal como por la de Benzú, se procedió a reforzar las vías de entrada con más recursos y medios policiales y a establecer un dispositivo específico, ¿no? Como informó el ministro en esta comisión, no se trató de una crisis migratoria, sino de una crisis fronteriza. Hubo un debate en esta comisión muy fluido y con amplitud de duración temporal para este tema, en el que participó el ministro del Interior. No ocultó ninguna cifra, señoría.
Si usted se lee el diario de sesiones de esa comisión, verá que el propio ministro aportó cifras y informó de las medidas respecto de las cuales pide información que adoptamos para combatir esa crisis fronteriza que se produjo. Y estas medidas son un incremento del despliegue de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, que hicimos de manera inmediata a que se produjera el problema, un despliegue de efectivos también de las Fuerzas Armadas, que fue también muy rápido y muy eficaz, apoyo de las policías locales de las ciudades autónomas, tanto en Ceuta, que es por lo que pregunta su señoría, como por los problemas que hubo de asalto de la valla en Melilla, y una coordinación muy estrecha entre los ministerios de Inclusión, de Asuntos Exteriores y de Defensa. En Ceuta, por los cauces legalmente establecidos, en menos de 48 horas fueron devueltos más del 80% de las personas que habían entrado irregularmente. Como he dicho, el ministro del Interior ya informó sobre este asunto en su comparecencia en comisión el pasado día 25 de junio. Y mire, yo lo que le pediría a su señoría es que, además de apuntar a los problemas, también propusiera algunas medidas para resolverlos, porque hasta ahora lo único que he escuchado con algo de alboroto ha sido aquella propuesta de sus compañeros diciendo que la Armada saliera a impedir que entraran las pateras. Una propuesta, como el señor Ortega Smith asiente con la cabeza, que está basada en un desconocimiento absoluto de las leyes del mar. Porque si la Armada sale a impedir que lleguen barcos, si se produce un naufragio, ¿sabe usted lo que tiene que hacer, señor Ortega Smith? Salvarlos, porque es lo que indican y lo que establecen la legislación marítima internacional. Por lo tanto, si sus propuestas consisten en eso, apaga y vámonos. Pues sí, apaga y vámonos, porque yo creo que debería de preocuparse más por nuestros policías y por nuestros guardias civiles. Nuestros policías, nuestros guardias civiles, los que exponen su vida para preservar la nuestra, no disponen de chalecos antibalas. Algunos se lo tienen que quitar y cedérselo al compañero que entra de servicio, todo sudoso, antihigiénico, una medida antihigiénica. Para la Guardia Civil ha comprado las pistolas más baratas que había en el mercado. Las más baratas. No disponen tampoco de fundas antihurtos. Y no hablemos de las pistolas Taser, que permitiría a ese agente de neutralizar a un individuo violento sin tener que utilizar el arma de fuego. Hay que dotar a nuestra policía y a nuestra Guardia Civil de los medios necesarios para que puedan cumplir con su obligación de defensa del orden público. Sin embargo, ustedes no se preocupan en absoluto. Estáis más preocupados en el bienestar de los que entran en España de forma ilegal que en defender la integridad física de nuestras policías y de nuestros guardias civiles. Muchas gracias por vuestra atención y hasta otra próxima ocasión.